En mi presentación básicamente haré énfasis en algunas problemáticas que se presentaron en el Distrito Federal en este último proceso electoral, ya sea que hayan sido provocadas por esta última reforma constitucional o algunas de ellas que venimos ya arrastrando desde hace tiempo atrás. En primer lugar, también quiero referirme al tema de las candidaturas independientes. En el Distrito Federal nos enfrentamos particularmente a una problemática: la discrepancia en el plazo con que contaron los aspirantes a una candidatura independiente al cargo de diputados para recabar los apoyos ciudadanos necesarios para obtener su registro, ya que a nivel federal se preveían 60 días, mientras que en el Distrito Federal solo se contaban con 30, que es el tiempo que coincide con las precampañas que tienen los candidatos de partido. Ante ese escenario, algunos aspirantes solicitaron en una primera instancia al Instituto Local y posteriormente al Tribunal Local que les fuera aplicado el plazo previsto en la legislación federal por considerarlo más benéfico y permitirles reunir los apoyos solicitados. Sin embargo, no fue posible acceder a su pretensión, ya que los aspirantes a una candidatura independiente no impugnaron esta determinación desde la emisión de la convocatoria, sino prácticamente esperaron a que el plazo estuviera ya casi concluido para hacer esta petición. Además de que finalmente, digamos, no fueron todos a impugnar, entonces lo que también con los efectos de la relatividad de las sentencias hubiera generado condiciones dispares. Además, finalmente también se tenían tiempos previstos porque las firmas tenían que ser todavía verificadas por el Instituto Nacional Electoral y hubiera sido un problema en su momento. Pero vale la pena reflexionar sobre la ampliación de dicho plazo. Una propuesta sería, por ejemplo, que este plazo fuera igual al inicio del proceso interno de los partidos. Esto por lo menos le daría un poco más de tiempo a los candidatos independientes para recabar sus apoyos. Otro problema que se presentó en cuanto a las candidaturas independientes fue la poca difusión que hubo de esta figura. Incluso muchos ciudadanos, bueno, lo que yo conozco del Distrito Federal, no les querían prestar la copia de su credencial de elector, porque tenían miedo del uso que fuera a hacer de ella. En cambio, si hubiera habido una campaña de difusión y se hubiera dicho que en el caso de los candidatos independientes era permitido que les prestaras la copia de tu credencial de elector, y de hecho que era un requisito exigido para ellos para que demostraran estos apoyos, yo creo que otra cosa hubiera sido, y tal vez el plazo, aunque breve, hubiera sido tomado de otra manera. Otro problema que se presentó fue el de la promoción personalizada. En este campo, la falta de reglamentación del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda gubernamental, mismo que fue producto de la reforma constitucional de 2007, ha causado dificultades diversas. Con relación a este tema, si bien a nivel local contamos con el artículo 6 del Código Local, que establece la prohibición de utilizar recursos públicos para influir en la equidad de la contienda electoral y señala algunas limitantes que debe tener la comunicación social del gobierno, sin embargo, esto ha resultado insuficiente, ya que en el catálogo de sanciones los servidores públicos no están contemplados, al menos a nivel local, para ser sancionados. Y en el nivel federal únicamente la sanción es la de dar vista al superior jerárquico, con lo que en realidad, por más que se cometan las conductas, en realidad para mí no hay realmente una sanción. Urge de verdad esta legislación reglamentaria antes de que dé inicio el proceso electoral 2017-2018, porque como decía el consejero Baños, sin duda será uno de los más complejos. La experiencia nos ha dejado ver la delgada línea que separa lo que constituye en sí la propaganda institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, con aquella propaganda que busca conseguir una promoción personalizada de algún servidor público. Por ejemplo, ha sido una práctica reiterada de algunos legisladores, sobre todo en el ámbito del Distrito Federal, el dar a conocer y difundir ante la ciudadanía la ubicación de sus módulos de atención ciudadana mediante diversos elementos de publicidad, lo cual hacen justo en vísperas de la contienda electoral. Y ello, naturalmente, es denunciado en diversos procedimientos especiales sancionadores que terminan por llegar a manos del tribunal. Otro tema que también causó gran problemática en el Distrito Federal fue el de recuento de votos en sede administrativa y jurisdiccional. Este tema es sin duda uno de los que mayor conflicto causó, y es que no es una cuestión menor. Recordemos que a partir de la experiencia del proceso electoral federal de 2006 se modificó la legislación electoral para prever supuestos de recuento en sede administrativa y sede jurisdiccional, y mientras que en la legislación federal quedaron claros los supuestos en que puede hacerse recuentos totales y parciales, en el caso del Distrito Federal no es tan claro, pudiendo hacer una interpretación
se puede llegar a pensar que sí existe esta disposición de un recuento total en sede administrativa, pero para mí lo mejor es que fuera claro y podrían bien tomarse los casos que están previstos en la legislación federal, particularmente tratándose de los votos nulos. Hubo incluso varios partidos, digamos, que querían que se les aplicara la legislación federal, pero en el caso de la legislación del Distrito Federal, tratándose de votos nulos, se tienen que acreditar otras circunstancias para que proceda este recuento, pero ya en sede jurisdiccional. Entonces, tal vez se convendría introducirla, ¿por qué no?, al recuento en sede administrativa, y tal vez así se quedaría más certeros, pero obviamente siempre tomando en cuenta que para mí el recuento es una medida extraordinaria. En tanto, debe tenerse en cuenta que el escrutinio y cómputo que realizan los ciudadanos el día de la jornada electoral, que fungen como funcionarios de casilla, es el que debe prevalecer, pues es el órgano que en primera instancia recibió la votación. Pero esto no es impedimento para que sea mejor tener las reglas claras. Incluso, digamos, en los recuentos se darían cuenta que las 2, 3, 4 casillas se vería que los ciudadanos contaron y saben contar bien, y que además saben clasificar muy bien los votos cuando se trata de un voto nulo y cuando se trata de un voto válido. Entonces, tal vez con esto se dejaría de haber problemas al respecto. También otro problema que se presentó, que también ya fue tratado por nuestros expositores de la mesa anterior, fue justamente con esta existencia de la casilla única. Hubo algunos paquetes electorales de la legislación de la elección local que estaban en las bodegas del Instituto Nacional Electoral. Entonces, cuando se abren estas bodegas el miércoles siguiente, aparecen estos paquetes, pero resulta que el cómputo local ya había concluido. Obviamente esto, en algunos casos, a mí me tocó este asunto en Iztapalapa, por ejemplo, y obviamente al momento de analizar la impugnación, pues pudo traerse el paquete electoral y modificar la votación. Como decían nuestros expositores de la mesa anterior, también para mí un problema que se presentó fue el de la casilla única, por esto que les decía, pero también para mí el tema de la capacitación es indispensable. Creo que sería mucho mejor que el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales tuvieran una mayor coordinación en este aspecto. Los institutos locales creo que tienen una gran experiencia en este sentido y serían realmente muy, muy útiles toda la experiencia que ellos tienen en estos temas. También otro problema que se presentó es el inicio de las campañas electorales. No es el mismo en el Distrito Federal que en las campañas federales. Entonces, mucho se presentó que había campañas ya de diputados federales y los diputados locales acompañaban en los eventos a los diputados federales. Entonces, realmente no se les puede prohibir que acompañen en los eventos, pero puede ser una forma de promoción personalizada, un poco disfrazada. En resumen, mis sugerencias serían las siguientes: urgencia de que se emita la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, establecer supuestos expresos y claros para el recuento de votos en sede administrativa, modificar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que no exista antinomia entre este y el Código Local en el caso de la integración de la lista B de diputados de representación proporcional, ampliar el plazo para la obtención de firmas por parte de los aspirantes a una candidatura independiente y una mayor difusión de la existencia de esta figura, otorgar competencia a la Sala Regional Especializada para conocer de las impugnaciones en contra de las sentencias emitidas por los tribunales electorales locales en los procedimientos especiales sancionadores, hacer conciencia de los legisladores locales que pueden aplicar límites de sobre y subrepresentación menores al 8% y adecuándolo a su propia realidad, homologar los plazos de campañas electorales locales con el federal, así como en el caso de los cómputos y declaración de validez de las elecciones en el caso de los procesos concurrentes. La capacitación de los ciudadanos, obviamente, como dije, para mí es indispensable y debería ser una tarea compartida entre el INE y los institutos locales. Muchas gracias.